Ya, empezando entonces, el inciso B nos dice lo siguiente: en las siguientes funciones use logaritmos naturales para calcular la derivada de y respecto de x, y nos indica que debemos expresar el resultado en factores si es posible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se va a utilizar logaritmos naturales cuando la función a derivar sea un poco complicada de derivar. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz y por conveniencia vamos a utilizar logaritmos naturales antes de derivar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a escribir en forma de potencia esta raíz. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? De la siguiente manera. La base es 3 menos x al cubo. Notamos 3 menos x al cubo. Y ese radicando tiene exponente 1. Tiene exponente 1. El índice de la raíz es el denominador del exponente. Y el 1 que va a estar en el numerador de ese exponente es el exponente de este radicando. Ya, entonces de esa forma vamos a reescribir esta raíz. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar logaritmos naturales en ambos miembros de... Bueno, lo voy a escribir nuevamente en la parte de abajo, porque no va a estar claro los dos miembros. Y igual que 3 menos x al cubo elevado a 1/3. Vamos a aplicar logaritmos naturales en ambos miembros de la igualdad. En el primer miembro tenemos logaritmo natural de y. En el segundo miembro tenemos logaritmo natural de 3 menos x al cubo elevado a 1/3. Ahora, en el primer miembro no se va a realizar nada. Lo que se va a realizar en el segundo miembro es aplicar las propiedades de logaritmos que sean posibles. Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo de una potencia en el segundo miembro. El primer miembro lo dejamos tal cual, logaritmo natural de y igual. Aquí anoto la propiedad que voy a utilizar. Logaritmo natural de un módulo a elevado a un exponente, bueno, no vamos a utilizar n, un exponente b es igual a b por el logaritmo natural del módulo. En resumen, si hay un exponente en el módulo, ese exponente, aplicando propiedades, va a multiplicar al logaritmo natural de ese módulo. Es lo que sucede en este segundo miembro. Esta propiedad es la que vamos a utilizar aquí. 1/3 es el exponente del módulo o argumento. Por propiedades de logaritmos nos queda 1/3 por logaritmo natural de 3 menos x al cubo. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Dentro del módulo ya no se puede realizar nada. En sus ejemplos que tienen o ejercicios de su práctico, se va a poder aplicar logaritmo natural de un producto. Sí, de un producto. Eso es cuando hay una multiplicación en el argumento módulo del logaritmo. Aquí no hay multiplicación ni tampoco división en este módulo, entonces no se puede aplicar alguna otra propiedad de logaritmos.
Entonces, como ya no se puede hacer nada más, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de derivación que corresponde y se va a derivar ambos miembros de la igualdad, tanto el primero como el segundo. La regla de derivación que voy a utilizar es la siguiente. Si quiero derivar el logaritmo natural de una expresión u, donde u es una función que depende de la variable x, me falta la comilla, su derivada es u' sobre u. Esta es la regla que voy a utilizar para derivar este primer miembro. Entonces, derivada del logaritmo natural de y es derivada de y, que es 1, sobre y multiplicado por y'. Anoto y' porque estoy derivando y. A ver, lo voy a hacer aquí. 1, estoy haciendo directo ese paso. Derivada de y es 1 sobre y, siguiendo la fórmula, multiplicado por y'. ¿Y por qué y'? Porque he derivado una expresión que tiene variable y. Ahora, directamente 1 por y' es y'. Eso anoto en el numerador. Ese paso ya se sobreentiende. Y' igual. En el segundo miembro que voy a derivar, tengo que derivar 1/3 por logaritmo natural de 3 menos x al cubo. Hay que identificar de que aquí hay una constante multiplicando a una expresión que tiene variable x y está dentro del módulo de este logaritmo natural. ¿Qué regla de derivación corresponde? Corresponde la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La función a derivar es logaritmo natural de 3 menos x al cubo. Ahora, las notaciones son muy importantes. Tengo que derivar toda esta expresión. Entonces, como el módulo ya tiene paréntesis, anoto corchete, sí o sí, y luego la comilla para indicar de que debo derivar todo lo que está dentro de ese corchete. Si ustedes no anotan este corchete y anotan esta comilla, supongamos aquí, de esa forma, ¿qué quiere decir esa notación? Quiere decir de que tienen que derivar el módulo o el argumento de ese logaritmo natural, es decir, derivar 3 y también derivar menos x al cubo. Pero ¿será que esa es la regla que corresponde? No es esa la regla. La notación es muy importante. Deben identificar bien cómo deben anotar la comilla y a qué expresión deben anotarla. Eso es de acuerdo a la regla de derivación. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya, en el primer miembro no se hace nada, se deja tal cual, y' sobre y igual a 1/3 por derivada del logaritmo natural de 3 menos x al cubo es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Estoy aplicando nuevamente esta regla. Voy a continuar en este lado derecho. Ya, y' sobre y igual que 1/3 por derivada de 3 es 0
ya no anotamos ese 0. Derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado. Todo eso dividido entre 3 menos x al cubo. Esto es un 3. Ya. En el miembro derecho puedo simplificar este 3 con este 3, ya que son factores. Anoto nuevamente y' sobre y igual 1 por menos x al cuadrado es menos x al cuadrado sobre 3 menos x al cubo. Ahora lo que tengo que hacer es despejar y'. Para eliminar este y que está en el denominador del primer miembro, multiplico por y a toda la ecuación y nos queda y' igual a y por menos x al cuadrado sobre 3 menos x al cubo. Y como último paso, ahora lo que necesito hacer es anotar la expresión que corresponde a y esa expresión la tenemos al inicio. Aquí tenemos y igual a raíz cúbica de 3 menos x al cubo. Entonces anotamos esa expresión o esta expresión de aquí, pero por conveniencia va a ser la expresión que esté en forma de raíz. Entonces aquí anotamos raíz cúbica de 3 menos x al cubo multiplicado por, como tiene signo negativo, vamos a utilizar paréntesis, menos x al cuadrado sobre 3 menos x al cubo. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es la forma de derivar utilizando logaritmos naturales. La pregunta es, calcule la pendiente de la recta tangente a la curva dada en el punto de abscisa indicada. Luego, calcule la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a cada curva en ese punto. Entonces hay dos preguntas. La primera es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva dada en ese punto de abscisa indicado. Entonces esa es la primera pregunta. Entonces, primero necesitamos calcular la derivada de la función h de x. Esta es la función que vamos a resolver. A esta función le vamos a calcular la pendiente de la recta tangente a la curva indicada en el punto de abscisa x igual a 1. Primero necesitamos calcular la derivada de la función h de x y la tenemos aquí. H de x es igual que 3x al cuadrado menos 6x más 1. Una vez que se encuentre la derivada de la función, lo que vamos a hacer ahora es evaluar la función derivada en este valor de abscisa x igual a 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustituir. A ver, aquí lo voy a anotar. Esta derivada que es h de x,
de x, perdón, h' de x igual que 3x al cuadrado menos 6x más 1. Esa derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva h en todos los puntos de su dominio. 3x al cuadrado menos 6x más 1. Eso es lo que representa esta derivada. Pero ¿en qué valor o en qué punto queremos calcular la pendiente de la recta tangente? Aquí nos indica en el punto de abscisa x igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. Indicamos entonces que si x es igual a 1, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Sustituir en esta expresión que representa la derivada de la función h de x. Entonces, anotamos m sub t sub 1 igual que 3 por 1 al cuadrado menos 6x, perdón, el x ya no se anota. En vez de x, ¿qué valor se está reemplazando? El valor de 1. 1 más 1. 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3. 6 por 1, 6. Como tiene signo negativo es menos 6. Más 3 menos 6 es menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Por lo tanto, para la primera pregunta ya la tenemos calculada su respuesta. La pendiente de la recta tangente a la curva dada en el punto de abscisa x igual a 1 es mt sub 1 igual a menos 2. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Por qué sale menos 2? Disculpa. Ya, aquí es 1 al cuadrado. Es 1. 1 por 3 es 3. Menos 6 por 1 es menos 6. Más 1. 3 más 1 es 4. Más 4 menos 6 es menos 2. Es lo que tengo aquí. Ah, sí, está bien, no, es que le puse 6, me equivoqué yo. Gracias. Ya, otra pregunta. ¿Se entendió lo que hicimos o no? Ya, entonces, para la siguiente pregunta, que es calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a cada curva en ese punto indicado, es decir, en x igual a 1. Ya, para la siguiente pregunta, que va a ser calcular la ecuación de la recta tangente. Primero, ya tenemos la pendiente de esa recta tangente en el punto de abscisa x igual a 1. Ya tenemos la pendiente, tenemos el valor de x del punto de tangencia, pero nos falta calcular el valor de y
de ese punto de tangencia. ¿Y cómo se calcula? Aquí lo que vamos a hacer, ustedes lo anotan, es calculando la ordenada del punto de tangencia. Es lo que voy a hacer aquí porque fíjense que solamente tengo el valor de x de ese punto de tangencia y no el valor de y. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de y? Simplemente reemplazando este valor de x igual a 1 en la función original. Entonces decimos que si x es igual a 1, por favor las notaciones son importantes. H de 1 es igual que 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 1. Aquí 1 al cubo es 1. 1 al cuadrado 1 por menos 3 es menos 3 más 1. 1 más 1, 2. Más 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, el punto de tangencia, ustedes anotan el punto de tangencia es el punto par ordenado 1 menos 1. Ya, ese es el punto de tangencia que necesitamos para poder calcular la ecuación de la recta tangente y también para la recta normal. Entonces ya tenemos los datos suficientes para poder hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Y cuáles son esos datos? El punto es 1 menos 1 y la pendiente es menos 2. Ya, entonces con esos datos ya se puede calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Y cuál es la fórmula que se va a utilizar? Es la siguiente. Ya, entonces lo que hay que hacer es simplemente sustituir esos datos que tenemos en esa fórmula. Entonces y es la variable ordenada, se mantiene tal cual, menos y sub 1 es la ordenada del punto conocido que vale menos 1. Aquí lo voy a anotar x1, y1. Y sub 1 es la ordenada del punto conocido. Como tiene signo negativo, paréntesis, igual, m es la pendiente de la recta, en este caso la recta tangente. ¿Cuánto vale? Vale menos 2. La variable abscisa o la variable x menos x sub 1 representa la abscisa del punto conocido que es 1. Ahora lo que hay que hacer aquí es igualar a 0 toda la expresión, tenerlo o llevarlo a la forma de la ecuación general de una recta. Para ello lo que vamos a hacer es eliminar los paréntesis. Aquí nos queda y más 1 igual que menos 2x más 2. Sumo 2x a toda la ecuación. Y se mantiene.
de esa manera, cuando sumé 2x, este menos 2x en el segundo miembro se eliminó. Este término independiente 2, para eliminarlo del segundo miembro, resto 2 a toda la ecuación. Entonces aquí tengo menos 2 más 1 es menos 1, lo estoy haciendo directo. Y de esa manera en el segundo miembro obtengo el valor de 0. Ahora, esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación 2x más y menos 1 igual a 0, esa ecuación es la ecuación de la recta tangente a la curva h de x igual que x al cubo menos 3x al cuadrado más x en el punto de abscisa x igual a 1. Eso es lo que me falta anotar aquí. Eso es lo que representa esta ecuación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? No. ¿Se entendió el ejercicio? Gracias a la que confirmó. Si no hay preguntas, entonces vamos a hacer lo que nos falta de este bloque. Bueno, si no dicen nada, entonces voy a suponer que se ha entendido. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta normal. Entonces, no nos olvidemos que en la gráfica que les mostré, la recta normal, la ecuación de la recta normal se va a calcular en el mismo punto de tangencia que de la recta tangente. Entonces, para la recta normal solamente nos falta la pendiente, su pendiente. El punto es el mismo, este punto que tienen aquí, aquí ya está. Si x es igual a 1, h de 1 es igual a menos 1, este va a ser el mismo punto. Lo que nos falta es la pendiente de la recta normal, es lo que vamos a hacer aquí. Más abajo, aquí anotan pendiente de la recta normal. Y no se olviden que la recta tangente es perpendicular a la recta normal. Por lo tanto, eso nos indica que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Esta es la propiedad que se cumple para dos rectas perpendiculares. Entonces, aquí hemos indicado como m sub t sub 1 igual a menos 2. Entonces aquí vamos a anotar m sub t sub 1 y lo que vamos a hacer es decir que si m sub t sub 1 es igual que menos 2, vamos a sustituir y nos queda lo siguiente: menos 2 por m sub n igual que menos 1. Despejo m sub n de esta ecuación
lo que hacemos es dividir por menos 2 a toda la ecuación y nos queda menos 1 sobre menos 2 en el segundo miembro. M sub n igual que 1/2. Entonces aquí ya calculamos la ecuación, perdón, la pendiente de la recta normal. Esta es la pendiente de la recta que hemos visto en esa gráfica. Ahora, si ya tenemos la pendiente de la recta normal, el siguiente paso, a ver aquí, el siguiente paso, con los datos que ya se tienen, que son el punto de tangencia es 1 menos 1 y la pendiente de la recta normal es igual a 1/2. Con esos datos hay que sustituir en la fórmula que les mencioné, que fue la misma que se utilizó para hallar la ecuación de la recta tangente. Aquí lo voy a anotar nuevamente. Y de esa manera van a encontrar la ecuación de la recta normal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ahora estamos calculando la derivada de y respecto de x de esta función inversa. Es una función inversa, la orden es calcular derivada de y respecto de x. Si x es igual a f de y, que es este caso, y queremos calcular y' que representa la derivada de y respecto de x, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Y' es igual a 1 sobre x'. Esta es la fórmula que se va a utilizar para calcular la derivada de y respecto de x, que es igual a y' de esta función inversa. Entonces, ¿qué es x'? Si se preguntan, x' es la derivada de x respecto de la variable y. Es decir, que tenemos que derivar esta función como ya hemos visto en los anteriores casos, pero en este caso, en vez de x, ya no está el término x, sino el término y o la variable y. Una vez indicado esto, ya procedemos a derivar. Y' es igual, hay dos opciones. Una opción es anotar la fórmula directamente y calcular la derivada en la fórmula, o primero calcular x' y luego sustituir en esta fórmula. Eso ya depende de cada uno, pero veo conveniente primero calcular x'. Ya, entonces primero vamos a calcular x' para poder sustituir en esta fórmula. X' va a ser igual. ¿Qué vamos a derivar? Estamos derivando esta función respecto a la variable y. Entonces, como tenemos y en el denominador, regla del cociente,
derivada de un cociente de dos funciones es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, 4 menos y, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, 4 menos y prima. Todo lo anterior entre el cuadrado del denominador. Aquí es 4. X' es igual. Derivada de y es 1. Derivada de 1 es 0. 0 más 1 es 1. Multiplicado por 4 menos y. Menos y más 1. Por derivada de 4 es 0. Derivada de menos y es menos 1. Aquí me falta el exponente 2, el cuadrado del denominador. Me faltó anotar este 2. Esta expresión que está en el denominador se mantiene tal cual. 4 menos y elevado al cuadrado. 1 por 4 menos y es 4 menos y. Menos 1 por y es menos y. Por este signo negativo es más y. Menos 1 por más 1 es menos 1. Por este signo negativo nos da más 1. Todo eso entre 4 menos y al cuadrado. Menos y más y nos da 0. 4 más 1 nos da 5. 5 sobre 4 menos y elevado al cuadrado. Ahora, x' es igual a 5 sobre 4 menos y al cuadrado. Como ya tengo x', lo que voy a hacer es sustituir en esta fórmula. Entonces decimos lo siguiente. Si x' es igual a 5 sobre 4 menos y al cuadrado, sustituyo en la fórmula que tenemos aquí. Y' es igual a 1 sobre x', lo tenemos aquí, es 5 dividido entre 4 menos y al cuadrado. Ahora, no lo podemos dejar así porque aquí tenemos en el numerador un término y en el denominador hay un cociente, entonces hay que operar aquí extremos con extremos y medios con medios, entonces nos queda 1 por 4 menos y al cuadrado. Este 1 que está en el numerador tiene un denominador 1, 1 por 5. Entonces y' va a ser igual a 1 por 4 menos y al cuadrado. Perdón, aquí hay un error, no está bien esto. Este 2 no es el exponente de y, es el exponente de todo el denominador, no puede distribuirse para cada término, es un error, van a disculpar. No anoté bien eso. 4 menos y al cuadrado, 4 menos y al cuadrado. 1 por 4 menos y
al cuadrado es 4 menos y al cuadrado dividido entre 1 por 5 es 5. Entonces esa expresión que tenemos representa la derivada de y respecto de la variable x. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entendió el ejercicio?